Iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción: Héctor Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700, y está en el 2030 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, Marta Ramos, 702-460-2526. Joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer. 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Tema de hoy: futuro robado. Que es como que te roben las ilusiones, ¿no? Algo más grave aún. Es una referencia a qué pueden esperar las generaciones futuras sobre el legado que van a recibir de nuestras generaciones y las anteriores. En algún momento, en alguna oportunidad, en emisiones pasadas hemos comentado que una sabia admonición de un pueblo nativo sostenía que el mundo que habitamos no es algo que heredamos de nuestros padres, sino que por el contrario, es un bien que estamos y que debemos preservar para nuestros descendientes. En una palabra, lo que sostienen es que estamos usufructuando un bien que no es nuestro y que deberíamos cuidar. Muy por el contrario, las décadas pasadas han mostrado una absoluta falta de compromiso con las generaciones futuras y una imprevisión que pone en riesgo el futuro de esos descendientes, de nuestros hijos y nietos, de lo que tanto hablamos, pero que tan poco cuidamos. No físicamente, sino sobre el mundo que les va a tocar habitar. En emisiones pasadas hemos mencionado el problema que acarrea el calentamiento global y los perjuicios que sobre la naturaleza está ocasionando. Inundaciones, incendios devastadores, un sinfín de problemas que no hacen más que agravar la situación existente, pero a la que no se le pone fin, porque los intereses de orden económico prevalecen sobre lo que debiera ser el cuidado del medio ambiente. La vida humana, desde mediados del siglo pasado hasta el presente, ha visto una prolongación del promedio de vida de cada ser humano. A mediados del siglo pasado apenas superaba los 50 años de edad. Estamos hablando de promedios. Individualmente
podían existir personas que superaran largamente esa cifra, pero también había gente que moría antes. Entonces el promedio obtenido rondaba alrededor del medio siglo. En la actualidad ha superado los 80 años. ¿Qué nos indica eso? Por un lado, que el desarrollo tecnológico y los conocimientos científicos han colaborado en la prolongación de la vida. Probablemente la bioquímica ha hecho mucho y la industria farmacéutica ha permitido sostener las condiciones de vida por encima de los promedios que eran usuales. Esto no significa que tengamos una vida saludable. Es probable que lo que se está prolongando son los estadios de enfermedad de las décadas más avanzadas de la vida de cada ser humano. Pero de todas maneras la realidad es que contamos con un mayor número de años de pervivencia como promedio para cada uno de los habitantes. Esto que por un lado debemos recibirlo con regocijo, porque nos permite mantenernos vivos durante mucho más tiempo. Recordemos que en la época de Cristo, el promedio de edad de la humanidad no llegaba a los 30 años. 20 siglos después se ha duplicado, estamos hablando de mediados del siglo XX, se había duplicado esa cifra, y en menos de un siglo ya ha alcanzado otro 50% más, lo cual hace creíble las predicciones sobre que el organismo humano va a poder preservarse hasta alrededor de los 120, 130 años en las próximas décadas, estableciendo tal vez como límite difícil de probar científicamente que en un futuro lejano el ser humano estaría cerca de las 2 centurias de vida. Esto puede parecer la consecución de un anhelo, de una forma de inmortalidad. El sueño de la eternidad, ¿no? Pero tiene sus costados problemáticos. Hablemos, por ejemplo, de los controles de natalidad que se han hecho en China para evitar el crecimiento desmesurado de su población, que no es el único país superpoblado. La India está muy cercana y en vías de superarlo. Y otros países asiáticos, como el caso de Indonesia, marchan aceleradamente al crecimiento de la población. Pero recientes estudios de carácter estadístico han podido probar que aún antes de las limitaciones por medio de los controles de la natalidad que se habían establecido en China, ya el índice de natalidad había bajado. Entonces uno
puede preguntarse el porqué de las medidas, si el índice tal vez ha sido producto de una deficiente evaluación, pero como ejemplo podemos decir que en China ya han autorizado, pasaron de 1 a 2 y también a 3 hijos posibles. Porque de lo contrario, el promedio, aún siendo de una población muy grande, el promedio de edad iba a modificar el rango demográfico en que se establece los mejores índices de productividad. Si el ser humano ha logrado prolongar su vida, lo que ha conseguido en realidad es prolongar su vejez, que es el periodo menos productivo del ser humano. Recién a comienzos del siglo XX se lograron hacer algunas previsiones con respecto a la protección de la ancianidad en determinados sectores de la población, pero es a mediados del siglo XX cuando los sistemas previsionales alcanzan su mayor eficiencia para darle una cobertura de protección y un importante grado de independencia a los sectores más avanzados en edad de la sociedad. Porque, ¿qué sucedía en épocas pasadas donde los sistemas jubilatorios no existían? Bueno, la sociedad era distinta. La sociedad, hasta la revolución industrial, era de carácter rural. Las familias explotaban pequeños o medianos ejidos de tierra y sostenían la economía familiar a través de la explotación de esos terrenos que permitían la subsistencia del grupo familiar. Pero aunado a la inexistencia de sistemas de control de la fertilidad, que ya de por sí determinaba un alto número de nacimientos, también había una necesidad en la familia de tener muchos brazos para la explotación de esos predios, pero que además, de alguna manera garantizaban que en la vejez de los progenitores hubieran todavía componentes que podían ayudarlos a sostener una vida que era mucho más corta que la actual. Pero la revolución industrial trae como consecuencia el desplazamiento de las comunidades rurales hacia las concentraciones urbanas. Y como ejemplo podemos señalar que la Segunda Guerra Mundial produjo un cambio sustancial en
la cuestión laboral, ya que los hombres tenían que marchar al frente y la actividad productiva a nivel industrial lo tuvieron que realizar las mujeres. Eso hizo que no pudieran dedicar su tiempo a una prole numerosa. En forma natural y automática, la cantidad de hijos por pareja comenzó a disminuir drásticamente. En las comunidades rurales, el número de hijos superaba largamente números que hoy nos parecen inconcebibles. Estamos hablando de entre 5 y 9 hijos, y en muchos casos duplicaban ese porcentaje. Rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a disminuir a un punto tal que ha llegado a alarmar a los estados que ven no una disminución de su cantidad de habitantes, sino un envejecimiento, porque se suman dos datos en esto. A pesar de que hay menos nacimientos, la vida es más larga. Entonces, el número de habitantes parece seguir aumentando, pero las consecuencias de ese desequilibrio traen importantes prevenciones en el orden económico. Los sistemas de protección de orden jubilatorio estaban previstos para una sobrevida de la persona que se retiraba en el orden de los 10 a 15 años. Y a mediados, en muchos países, a mediados del siglo pasado, las personas podían retirarse a los 50 años, con un promedio de sobrevida de 10 años. Los sistemas previsionales estaban concebidos para contener esa década de improductividad. Pero eso ha cambiado drásticamente. Situación que llevó a ir elevando paulatinamente los límites jubilatorios. Pero elevar los límites jubilatorios tiene una contrapartida muy grave. No solo el individuo está menos capacitado para una producción apropiada, sino que además está ocupando un puesto de trabajo que debía servir para dar empleo a las nuevas generaciones. Hoy en día se habla de extender el periodo de actividad hasta los 70 años, en un desesperado esfuerzo para mantener a flote un sistema previsional que está cerca de colapsar, porque como se necesitan varios individuos laborando para poder proporcionar los fondos que corresponden a quien se retira. Originalmente se hablaba de 5 a 1, después de 4 a 1. Pero esas reducciones en la cantidad de aportantes
lo que hacen es disminuir la posibilidad de reintegro para los jubilados. O sea, cada vez hay menos masa de dinero para distribuir entre los retirados, que cada vez son más. Este panorama además viene acompañado por lo que mencionábamos de la reducción que naturalmente la pareja humana está haciendo de sus intenciones de progenie, porque las mujeres que se han incorporado al mercado laboral y han desarrollado actividades incluso de nivel profesional, cosa que no existía antes, es algo que es difícil de que quieran retornar de ese cambio que les dio más posibilidades de desarrollo personal para dedicarse a una tarea hogareña de criar una prole numerosa. Pero además está la imposibilidad económica. El tipo de gastos a los que se ve compelido una pareja en la actualidad hace casi imprescindible, salvo casos excepcionales, donde el proveedor masculino tenga la capacidad de sostener el grupo familiar, hace casi imposible que la mujer deje de trabajar. Pero si trabaja no puede atender un hogar numeroso. Eso es lo que ha influido, aún en desarrollo en sociedades con un alto número de habitantes, lo que ha hecho que naturalmente, sin restricciones gubernamentales, descendiera el número de nacimientos. Porque, como dijimos hace poco, China ya había comenzado a descender sus índices de nacimiento antes de que se aplicaran las normas restrictivas. Entonces, en la actualidad está cercano a los 2 hijos por pareja, pero por debajo del número de 2 hijos, que es un número imprescindible para mantener el nivel demográfico de renovación generacional. Estando por debajo, esa renovación se contrasta luego con la mayor longevidad, que cubre el número, pero en condiciones que no son las más buscadas. Y la prueba de que las restricciones no solo no sirvieron, sino que fueron innecesarias, es que sociedades cercanas geográficamente a China, sin ningún tipo de restricción, el caso de Corea, el caso de Japón, el caso de Taiwán, su índice de natalidad está por debajo del 1, del número 1, sin necesidad de ningún tipo de restricción. O sea que la humanidad marcha sobre sus propios pies a
el control de los nacimientos, sin que nadie se lo exija, porque las condiciones económicas de un hogar hacen imposible el sostenimiento de una prole numerosa. Incluso, perdón, Sí. incluso hay muchos chicos jóvenes que hoy día te dicen, yo no quiero tener familia, al paso que va la sociedad y el mundo, y ya tienen claro que no van a querer procrear. Claro, en muchos casos es porque tienen una visión negativa del tipo de vida que propone esta sociedad. Pero también es cierto, hay que reconocer, de que saben de los problemas porque los han vivido ellos. Algunos estudios indican que sostener un hijo a través de su vida como infante y luego como adolescente y sus intentos de estudio exige por lo menos a través de su vida un gasto del orden de los $300.000. Parece una cifra exorbitante, pero la estamos distribuyendo en un número importante de años. Y si lo distribuimos en esos 18 a 20 años de lo que mencionamos, la cifra no es tan descabellada. Aparece como una cifra bastante natural, porque estamos hablando de alimentos, vestimenta y todo lo necesario para su formación como estudiante y como profesional. Entonces la cifra es, hasta podría decirse, modesta. Si eso estamos pensándolo para un hijo, si lo queremos multiplicar por un mayor número de progenie, pone al grupo familiar frente a un gasto que es excesivo para las posibilidades que brinda la economía actual. Una economía que está muy asolada por distintos problemas, probablemente muchos de ellos generados por la imprevisión previa, pero que son problemas con lo que está lidiando en este momento toda la humanidad. Fuerte inflación, depreciación de los salarios, aumento de los bienes necesarios, o sea, todo un panorama de orden económico que sumado a estos problemas de orden demográfico que estábamos mencionando, hace que la visión del futuro no sea exactamente halagüeña. Se calcula, o sea, estadísticas de orden sociológico calculan que las crisis, no la económica que está prevista ya para este año, sino las crisis de todo orden, van a estar rondando entre el 2028 y el 2030, donde se van a suscitar una sumatoria de problemas sin que haya de por medio una pandemia o una guerra como la de Ucrania. Entonces, la forma descuidada de que se ha tratado al planeta tiene su correlato en la falta de previsión con que el mundo desarrollado hizo uso de bienes que no habían heredado y que estaban usufructuando a nombre de generaciones futuras que no van a poder probablemente disfrutar de ellos. Sabemos que cada generación tiene un desafío o varios para resolver durante toda su vida.
Pero hasta ahora esos desafíos podían de alguna manera ser llevados a cabo con mayor o menor dificultad. Debemos reconocer que los problemas más graves que tuvo el siglo XX, además de enfermedades pandémicas, fueron una sucesión de guerras monstruosas, crueles, que sumergieron a la humanidad en graves problemas de índole económico y de supervivencia. El ser humano ha podido superar eso, pero en virtud del aprovechamiento de condiciones que el planeta podía entregar. Las dudas recaen sobre cuánto más se va a poder seguir explotando al planeta sin que las generaciones futuras no tengan posibilidades de crear soluciones a los desafíos que le van a aparecer seguramente en su tiempo. Por hoy es suficiente pálida como para pensar. Saludamos a José Queto Sánchez, que estuvo viendo este programa. Les pedimos a los que nos están viendo que compartan este programa y que se suscriban a nuestro canal de YouTube magiclatinosvegas.org, y si les gusta, regálenos un like para seguir creciendo. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada 89146. Espíritu de México, Marta Ramos, 702-460-2526. Joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Espíritu de México se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101 Sin City Computer. 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Y así saludamos a Lucy Santana, que se prendió recién. Lucy, vas a tener que vernos en un ratito en nuestro YouTube, porque viste el final del programa, así que apenas lo subimos podés ver el programa entero. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este subprograma que se llama We the People, y de conducción Héctor Roca por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.